Vivimos lo que ahora llamamos la pandemia, mas sin embargo vemos también cómo, además de las muertes que se dan por contagio, también se camina, se genera iniciativas para ir en contra de la vida. En el vientre materno, por ejemplo, que es un crimen tan horrible, y todavía hay, a pesar de todas las epidemias y pandemias generadas por la consecuencia del pecado, todavía la dureza del corazón del hombre llega a tal extremo que aún sigue habiendo en algunos corazones el sentir de ir en contra de la vida, sabiendo que la vida es un don sagrado y que solamente Dios tiene derecho a respetarla. Solo Dios tiene derecho a quitarla a la hora que Él quiere. Nosotros no tenemos ningún derecho sobre la vida del ser humano. La vida desde la concepción hasta su muerte natural. Por lo cual también la eutanasia, que es hacer morir a la gente adulta, es también un crimen horrible. Siempre el demonio va contra lo indefenso, contra los niños que están en el vientre y no se pueden defender, contra los adultos que ya también difícilmente pueden defenderse porque están en la edad difícil de defensa. Todo ello nos hace ver ese terrible mal que el demonio ha desatado en contra de la humanidad. Recordemos aquellas palabras de Jesús muy claras en el Evangelio, cuando dice: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y tenemos que denunciarlo muy claramente. ¿El ladrón quién es? El ladrón es el demonio, Satanás. Y Jesús mismo lo dijo: en cambio yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tan importante que es justamente ir contra el plan divino de Dios. Por eso el crimen del aborto es penado inclusive con excomunión y con condenación eterna a quien no se arrepiente sinceramente de ese gravísimo pecado. No solo los que matan directamente, sino los que colaboran con un aborto. Todos tienen la culpa, que tendrán que pagarla en las penas eternas del infierno si no hay una sincera conversión y dolor de los pecados. Pidamos pues con mucha confianza y sobre todo con mucho amor a la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra América, de nuestra patria, que cubra las mentes y los corazones de todas las personas que pueden legislar, que pueden establecer aquellas leyes y normas que van no en contra de la vida, sino deben de ir en defensa de la vida, que es lo más importante. Qué realidad tan terrible, indudablemente, es la situación del corazón del hombre, del corazón del ser humano. Y hoy encontramos, cuando se nos proclamó la primera lectura del libro del profeta Jeremías, que era un profeta que le tocó también denunciar lo más doloroso que es precisamente para Dios, que era el alejamiento del pueblo, el alejamiento de Dios de aquella nación, de aquel pueblo, del pueblo de la alianza. Al profeta le tocó venir a proclamar y a poner en claro la realidad de un pueblo que se había alejado totalmente de Dios, que había endurecido el corazón. En el capítulo 2, versículo 13 del mismo profeta Jeremías, un capítulo anterior a este que hoy escuchamos, nuestro Señor dijo por medio del profeta, le dijo al pueblo, y nos dice ahora a este pueblo que estamos viviendo: doble pecado ha cometido mi pueblo. Primero, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Primer pecado. Segundo pecado, que se han construido cisternas rotas que el agua no puede contener. ¿Cuál es el resultado final de la actitud del hombre cuando el hombre se aleja de Dios? Hay una imagen que hoy escuchamos en la primera lectura, que es la imagen de un cinturón que Dios le pidió al profeta que lo sepultara en un lugar y que después de pasar un tiempo lo volviera a sacar de ahí. Y lógico, como lo había sepultado aquel cinturón de cuero, se pudrió por la humedad, por la tierra, se pudrió. Y era un ejemplo que quería Dios dar al pueblo. Así como se pudrió ese cinturón, así está podrido el pueblo, porque el corazón del pueblo, el corazón de cada ser humano, se ha alejado de Dios y ha vivido totalmente, o está viviendo en una lejanía de la alianza de Dios,
Dios que había sacado al pueblo de la esclavitud a la libertad, Dios que quiere lo mejor para el pueblo, Dios que quiere la vida. Jesús dijo para nosotros los cristianos: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mas sin embargo, el hombre obstinado, yo siento que ciertamente por hostigación del maligno, del demonio, que es esa guerra entre el bien y el mal, pues el hombre obstinado se aleja de Dios, y lo que como fruto del alejamiento de Dios se pierde, se pudre. El corazón del hombre sin Dios está condenado a morirse podrido y finalmente acabar hasta en el abismo del infierno, porque no podemos ocultar la realidad. La realidad es, como decía el Papa emérito Benedicto en una ocasión: el infierno existe y sus penas son eternas. Lo decía a este mundo que obstinado trata de negar una realidad existente para acallar su conciencia podrida, su conciencia perversa, alejada de Dios, y como que no se hace la ilusión de que va a dar al infierno, porque así vive, y lo que quiere hacer equivocadamente, tontamente, es querer negar una realidad existente. Es como decir: no existe el sol y está calentando. Es imposible tapar el sol con un dedo. Una vez que recuerdo que en la vida del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, un hombre lleno de arrogancia, imagen del mundo en que vivimos, de muchos seres humanos, lleno de soberbia y arrogancia, decía: ya no creo ni en el diablo, ni en el infierno, ni en Dios, ni nada. Y el Padre Pío lo escuchó y le dijo: sigue así, no creas, ya vas a creer cuando estés en el infierno. Ya cuando estés ardiendo en el infierno vas a creer. ¿Para qué te va a servir ya? ¿Para estarte quemando eternamente en las llamas del infierno? Recordemos que nuestro Señor muy claramente dijo, y no podemos ocultarlo: apartados de mí, malditos, id al fuego eterno. Y lo dijo refiriéndose al juicio final. Y el juicio final es para todos cuando llegue la resurrección de la carne. Pero también habrá y hay un juicio particular. En el momento de tu muerte tendrás que enfrentarte ante el tribunal de Dios. Y entonces vas a dar cuenta de tus pecados, de tus podridas, o de tus virtudes y dones y gracias. Si respondiste a Dios y caminaste por el camino de la santidad y viviste en la fidelidad al amor de Dios, bendito seas, porque vas a ir al gozo de tu Señor y vas a tener el gozo eterno, la gloria eterna. Dios nos llama a la felicidad eterna. Dios no nos llama a la condenación. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Pero necesitamos responderle a la gracia de Dios. El hombre que se aleja de Dios, decía una vez un autor de espiritualidad, que el hombre sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios se encuentra infinito, que es lo que busca el hombre. Solamente ahí. No podemos encontrar en ningún otro lugar que no sea en Dios la verdadera vida, que es la vida divina. Solo Dios la da. Santa Teresa decía: solo Dios basta, y es el que da la plenitud. Qué tristeza es que el hombre, en lugar de aliarse a la vida divina, que es Dios mismo, y de defender la vida humana, ahora está tan de moda hasta tramitar y promover los planes que van en contra de la vida. Defender la vida es nuestra obligación y defensa que debemos tener. Todos tenemos la obligación de defensa de la vida y tenemos el derecho de elegir los medios que Dios mismo nos da para la defensa de la vida, tanto en la atención de la salud como en todos los aspectos de la defensa también de los derechos de la vida. Todo aquello que va contra la vida humana, desde el vientre materno, desde la concepción, desde luego que es un crimen que es horrible a los ojos de Dios, como lo dije hace un momento. Y todo ello nos hace ver que el hombre, cuando no tiene a Dios, inmediatamente opta por la muerte. Pero lamentable y tristemente, no solamente quiere morir él mismo, sino quiere matar a los demás, olvidándose de un mandamiento muy claro que lo dice la palabra de Dios en los mandamientos de la ley divina. Y es muy claro que dice el Señor, muy claramente: no matarás, no matarás. Ese es un mandamiento. Y ese mandamiento estamos obligados por derecho divino. No es opcional, no es que si yo quiero o no quiero. O sea que ahí no hay opción. O defiende la vida y tiene la vida, o vas contra la vida y tendrás la muerte, y la muerte eterna. Porque quien atenta o quien va contra la vida
va contra su propia salvación y corre el riesgo de la eterna condenación. Hermanos, qué triste realidad vive nuestro mundo, y yo creo que tenemos que, los cristianos y católicos conscientes, doblar rodilla ante Jesús sacramentado, hacer intensa oración. Yo les invito a escuchar o a participar en el canal de YouTube de una página de un servidor, del Padre Jesús Ceja, de algunos temas, oraciones que estarán ahí presentes o están presentes, para que nos unamos en un ambiente de oración, no de otra cosa. No vamos a hacer polémicas ni tampoco guerras, porque la violencia engendra la violencia. Además, no es el caso. Dios llama inclusive a los más grandes pecadores a la salvación. Aún a los que maquilan la muerte, Dios les llama a la salvación y a la conversión para que encuentren la vida, porque todos estamos llamados a la vida y tenemos que defender la vida. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria para comprometer nuestro corazón con Dios, dirigir a nuestro Padre Celestial esa súplica: Padre Dios, que así como tú viste con tanto amor la vida en el seno purísimo de María, esa vida que germinó en el vientre de María y que era la vida misma que es Jesús y que el Padre Celestial mandó al vientre de María, que también por la vida de Jesús, por el Hijo amado, sus complacencias, por el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo, por quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el ser humano reaccione, reconozca que tiene que caminar con Dios en la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. De lo contrario, corremos el riesgo de lo que dice la lectura del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo del 1 al 11. Jeremías 13, 1 al 11. Vamos a ser como aquel cinturón que se pudrió. El hombre que no está a favor de la vida, que no está unido a Dios, está podrido. Y finalmente, como dijo el capítulo 15 del Evangelio de San Juan: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento que no está unido a mí, está separado de mí, ese se corta, se echa a fuego y arde. Porque sin mí no pueden hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Pidamos pues a nuestro Señor esta gracia de caminar en el camino de la vida y de la defensa de los valores que llevan a la plenitud del ser para todos los seres humanos, inclusive para los que en su mente han sido pervertidos por el maligno, en contra de la vida, para que reaccionen, reconozcan que van en camino de la perdición y, rectificando el camino, encuentren también la vida y la vida en abundancia. Dios ofrece esa vida también hasta los criminales, hasta los más grandes pecadores. Un día Santa Teresita, cuando vio en una noticia que habían condenado a muerte a un criminal que se llamaba Pranzini, se fue al tersagrario y dobló rodilla y oró intensamente para que aquel hombre, cuando ya fuera llevado a la muerte y le cortaban la cabeza y estaba sentenciado a muerte, tomara un crucifijo y lo besara por 3 veces. Y así sucedió. La oración de Teresita logró que aquel criminal se convirtiera de tal manera que le pidió el capellán al sacerdote la confesión, la absolución, besó el crucifijo y ya le cortaron la cabeza. Así es el Señor, es rico en misericordia. Que Dios nos ayude.